Hay una pregunta que lleva años dando vueltas en España y que nadie ha sabido responder del todo. Una pregunta que, cuanto más la analizas, más escalofríos te da. ¿Dónde está el dinero de Isabel Pantoja? Porque esta mujer ganó millones, vivió como una reina, tuvo fincas, apartamentos de lujo, joyas, coches, giras millonarias, programas de televisión, realities, portadas, entrevistas pagadas a precio de oro. Y hoy su hijo está arruinado. Su hija salió de casa con lo puesto, Cantora está embargada, y ella ha abandonado España sin mirar atrás. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque aquí contamos las historias que nadie se atreve a contar. Lo que vas a escuchar hoy no es un cotilleo, no es prensa rosa, es la historia documentada, pieza por pieza, de cómo una mujer convirtió cada relación de su vida en una transacción, cómo exprimió a cada persona que se le acercó, y cómo, al final, esa misma ambición que la llevó a tocar el cielo, la ha dejado completamente sola. Y lo más impactante de todo, es que su propio hijo, Kiko Rivera, ha sido una de sus víctimas más grandes. Vamos al principio. Porque para entender el presente de Isabel Pantoja hay que entender quién era esta mujer desde el primer momento en que tuvo acceso a dinero real. Y eso empieza con Paquirri. Septiembre de 1984. Francisco Rivera Paquirri muere en la Plaza de Toros de Pozoblanco tras recibir una cornada que le atraviesa el muslo. Una muerte en directo, una tragedia nacional y una viuda de 27 años que de repente hereda una posición en la sociedad española que ningún artista de la copla había tenido jamás. Isabel Pantoja se convierte en la viuda de España. Y con ese título viene algo más que admiración y flores. Viene dinero, mucho dinero. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse. Porque Paquirri no era un hombre sin pasado. Tenía 3 hijos, tenía una exmujer, tenía una familia y tenía un testamento que decía cosas muy claras sobre cómo debía repartirse su fortuna, que en aquella época superaba con creces los 1.000 millones de pesetas. Piénsalo un momento, más de 1.000 millones de pesetas en 1984. Eso hoy serían decenas de millones de euros. ¿Y qué hace Isabel Pantoja cuando ve ese dinero sobre la mesa? Lo que haría siempre a lo largo de su vida. Alargar, dilatar, no llegar a acuerdos, negarse a lo que estaba escrito, presionar hasta el límite para quedarse con la mayor parte posible. Fuentes cercanas al proceso lo contaron sin rodeos. Isabel no aceptaba lo que le correspondía, quería más, y su estrategia fue exactamente esa: hacer que las negociaciones se extendieran tanto que las otras partes, agotadas, cedieran. Y funcionó. Al final del proceso, Isabel se quedó con Cantora, la finca que Paquirri tenía en Sevilla. Esa finca que él quería que pasara a sus hijos. Esa finca que durante décadas fue el símbolo del poder de Isabel Pantoja. Y que hoy está embargada. Pero hay un detalle que mucha gente no conoce y que dice mucho de cómo funciona Isabel por dentro. Paquirri había dejado instrucciones claras, a través de su albacea en Venezuela, de que cuando sus 3 hijos cumplieran 21 años, los bienes que tenía en América se repartirían entre ellos en partes iguales. Los 3 hijos. Los de todas sus relaciones. Eso nunca se cumplió. Y no se cumplió porque Isabel no lo permitió. Encima de eso, el mismo día del funeral, con Paquirri de cuerpo presente, Isabel regala el reloj del torero a su hermano Agustín. No a los hijos de Paquirri, no a su familia, a su hermano. Y encima alardeaba de ello. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quién era esta mujer en ese momento. Y a partir de ahí, con Cantora en su poder y la imagen de viuda de España como escudo, Isabel Pantoja entra en la fase más productiva de su vida. El disco Marinero de Luces la catapulta al estrellato absoluto. Entre 1985 y 1990 su caché se triplica, hace películas, llena plazas, es intocable. Y con ese dinero y ese poder, atrae a su vida a alguien que va a cambiar todo. Encarna Sánchez. Ahora presta mucha atención porque lo que voy a contarte sobre esta relación es de una crueldad casi difícil de creer. Encarna Sánchez era en los años 90 la comunicadora más poderosa de España, sin discusión. Tenía un programa de radio que hacía temblar a políticos, cobraba 120 millones de pesetas al año solo de su contrato. La publicidad le reportaba 250 millones más cada año. Llamaba a vicepresidentes del gobierno y se los ponían al momento. Llamaba al presidente de la Generalitat y lo mismo. Era una mujer con un poder real tangible y una fortuna enorme. Y se enamoró de Isabel Pantoja. No solo se hicieron amigas, Encarna se obsesionó. Quiso dirigir su carrera, quiso tenerla cerca siempre. Y empezó a abrirle la cartera de una manera que resulta difícil de procesar. Cenas de más de 500 euros actualizados a hoy. Ropa de Chanel.
viajes a París donde cerraban boutiques enteras para ellas solas. Llegaron a llamar a Chanel España desde París porque la tarjeta de Encarna no daba abasto para pagar todo lo que habían cogido. Joyas, bolsos, todo lo que Isabel pedía. Encarna lo pagaba, pero eso no fue lo más grande. Encarna le compró un trozo de la finca de Cantora, la zona conocida como La Garza, por 70 millones de pesetas. Dinero que a día de hoy equivaldría a cientos de miles de euros. Un terreno que, según quienes lo conocían bien, no valía prácticamente nada. Era tierra que no se podía cultivar, donde apenas había ganado. Pero Encarna lo pagó. Además le compró un piso por 25 millones de pesetas. Y además empezó a pagarle deudas de Cantora directamente, incluyendo parte de la hipoteca que pesaba sobre la finca. Y todo eso mientras también financiaba proyectos, viajes y el día a día de Isabel. ¿Por qué lo hacía? Porque Isabel sabía exactamente cómo mantenerla enganchada. Cómo darle justo lo suficiente para que Encarna creyera que aquella relación era real, que aquel vínculo era genuino, que ella era especial para Isabel. Y mientras tanto Isabel estaba usando a una persona de confianza, una empleada del servicio que había traído ella misma de Santo Domingo, para espiar a Encarna, para saber con quién hablaba, qué hacía, a quién veía, quién la llamaba. Eso es manipulación calculada. No es un malentendido, no es una amistad que se torció. Es una operación de extracción de dinero y poder, sostenida durante años, con una persona que estaba enamorada. Y entonces llegó Oviedo 92, y Encarna recibió el diagnóstico que lo cambiaría todo. Cáncer de garganta. Un tipo de cáncer devastador, especialmente para alguien cuya voz era su herramienta de trabajo y su identidad. Isabel estuvo cerca al principio. Eso hay que decirlo. Estuvo con ella, la acompañó, la cuidó en los primeros meses de enfermedad. Pero luego algo cambió. Y ese algo tiene nombre. Isabel se dio cuenta de que Encarna se iba a morir, y que cuando muriera, no le iba a dejar nada en herencia. En cuanto eso quedó claro, Isabel empezó a alejarse, a buscar excusas, a aparecer menos, y finalmente a salir de la vida de Encarna casi en silencio, como quien deja una cena a medias porque ya comió bastante. Poco después aparecieron las famosas fotografías de Isabel Pantoja con María del Monte en Caños de Meca. Las dos juntas, sonriendo en la playa. Y Encarna, que ya estaba enferma, débil y traicionada, entró en un estado de desesperación que sus cercanos describen como devastador. Ahí se ve con claridad lo que era realmente aquella relación. Cuando Encarna comprendió que Isabel nunca la había querido de verdad, que todo había sido instrumental, no podía creerlo. Decía con quién le había dado, con todo lo que le había dado, cómo podía haberse ido así. Y la respuesta, aunque nadie se la dijo en voz alta, era sencilla, porque ya no había más que sacar. Y hay más. En julio de 1993, antes de morir Encarna, desaparecen de su casa 3 bolsas con 43 millones de pesetas en efectivo. 43 millones. Guardados en un armario. El caso se investiga. Hay un chofer que queda detenido y luego en libertad por falta de pruebas, y la verdad nunca se establece oficialmente. Pero quienes estaban dentro de esa casa, quienes la conocían, apuntan siempre en la misma dirección. Lo más extraño del caso no es quién lo hizo. Lo más extraño es que Encarna, cuando supo lo que había pasado, llamó al entonces ministro del Interior en lugar de hacer una denuncia pública. Y cuando le preguntaban por qué no aclaraba el asunto, respondía siempre lo mismo. Las cosas se quedan como están. ¿Por qué tapar el robo? ¿Por qué proteger a quien te había robado? La respuesta más probable es también la más oscura, porque Encarna tenía secretos que no podía permitirse que salieran. Y la persona que sabía esos secretos también sabía quién había cogido ese dinero. Encarna Sánchez murió en 1996 a los 56 años, sin testamento válido, con sus bienes materiales desaparecidos, joyas, abrigos, obras de arte, dinero en efectivo. Todo había sido vaciado antes de que llegara la heredera oficial. Todo. Y quienes estaban en esa casa los últimos días saben perfectamente a dónde fue cada cosa. Isabel Pantoja salió de esa historia con ropa de Chanel, joyas, dinero en efectivo y una finca parcialmente pagada. Encarna Sánchez salió en un ataúd, y entonces llegó Julián Muñoz. Si la historia con Encarna fue fría y calculada, la historia con Julián Muñoz es algo diferente, porque Julián sí estaba enamorado, de verdad, con una intensidad que lo llevó a destruirse a sí mismo por ella. Y eso lo convirtió en el blanco perfecto. Julián Muñoz era concejal de festejos en Marbella cuando se cruzó con Isabel a principios de los 2000. La ciudad de Marbella en aquella época era un lugar donde el dinero corrupto fluía sin control. Y Julián tenía acceso a ese dinero, a mucho dinero.
y decidió gastarlo en Isabel. El primer gran regalo fue un apartamento en el complejo de lujo Guadalpín, 393.000 euros de la época. Lo compró a nombre de Isabel. Ella lo firmó como propietaria. Él pagó, pero eso fue solo el aperitivo. La Casa de la Pera, en una urbanización de Marbella, fue el siguiente capítulo. Una propiedad enorme que Julián amuebló completamente de su bolsillo. Una mesa de comedor para 10 personas que costó 1,5 millones de pesetas. Un estudio de grabación en el sótano valorado en 60 millones de pesetas. Suites, obras, todo a cargo de Julián. La casa no era de él, era de Isabel, pero la pagó él. Y luego Cantora. Julián invirtió en Cantora casi 2 millones de euros en reformas. Instaló aire acondicionado. Renovó tuberías y electricidad, construyó boxes para caballos, compró ganado, 270 vacas mansas, 55 vacas bravas, 6 yeguas españolas, 3 caballos, todo para la finca de Isabel, todo pagado por Julián. Y para completar el retrato, también le entregó dinero en efectivo en bolsas. Sí, como lo oyes. En una ocasión le entregó 30 o 40 millones de pesetas en billetes en una gasolinera en Argentina para que Isabel no se fuera a trabajar a América. En otra se llevó su propio Range Rover porque Isabel se lo pidió prestado para ir a Frigiliana y nunca lo devolvió. El total de lo que Julián Muñoz gastó en Isabel Pantoja en apenas 2 años alcanzó los 9,5 millones de euros. 9,5 millones en 2 años. ¿Y qué recibió a cambio? Cuando la Operación Malaya lo detiene y lo meten en prisión, Isabel empieza a vender todo lo que puede. Los coches, las joyas, las yeguas, los caballos, el ganado. Todo lo que Julián había comprado y que estaba a su alcance, ella lo vendía para tener liquidez. Y en las llamadas desde la cárcel, los 5 minutos que le permitían, Julián le preguntaba cómo estaba. Y ella le respondía que no tenía dinero para pagar, que tenía deudas, que necesitaba más. Julián desde la cárcel le decía que vendiera la casa, que se quitara el problema de encima, que vendiera lo que hiciera falta. Cuando finalmente Isabel es detenida en el marco de la misma operación, un testigo cuenta que mientras la policía esperaba abajo, Isabel subió a su habitación a cambiarse. Y en ese momento, alguien de su entorno abrió el armario, cogió 2 fajos de billetes y se los ocultó encima antes de bajar las escaleras. Isabel Pantoja fue condenada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Entró en la cárcel de Alcalá de Guadaira y antes de ingresar pidió dinero a sus fans para pagar la fianza de 90.000 euros. Sus fans respondieron, le dieron el dinero. Y ese dinero nunca fue devuelto. Ahora llegamos a la parte que más duele, la parte que más me cuesta contar porque habla de sangre, de familia, de los hijos. Kiko Rivera es hijo de Paquirri e Isabel Pantoja. Nació en 1984, el mismo año en que su padre murió, creció sin ese padre, pero con su madre como figura absoluta, y durante décadas confió en ella. Le dio esa confianza que solo le das a quien llevas dentro del corazón. Cuando Kiko Rivera cumplió la mayoría de edad, su madre seguía siendo la administradora de Cantora, una finca que en parte le pertenecía a él por herencia directa de su padre. No toda la finca, pero sí una parte que valía dinero, y de la que su madre nunca le rindió cuentas. Durante años, Isabel manejó esa herencia sin transparencia. Kiko no sabía exactamente cuánto tenía, cuánto valía su parte, qué pasaba con los ingresos de la finca. Y cuando empezó a preguntar, las respuestas nunca llegaban claras. El golpe definitivo llegó cuando Isabel, para solucionar sus propios problemas económicos, metió a Kiko en un contrato que hipotecaba el 49% de Cantora. Un documento que Kiko firmó en circunstancias que él mismo describió como poco lúcidas. No es una metáfora, era una situación en la que no estaba en condiciones de entender completamente lo que estaba firmando. Y su madre lo sabía. Con esa firma, Kiko Rivera perdió su parte de la herencia de su padre, la herencia que Paquirri dejó para él, la que Isabel había intentado no repartir desde el principio, aquella de la que no rindió cuentas durante décadas. Al final acabó en manos de un grupo inversor, embargada por las deudas de Isabel. Kiko Rivera lo dijo en público sin rodeos, su madre le había dejado sin nada. Había heredado deudas en lugar de bienes, había firmado documentos sin entenderlos del todo, y mientras él pasaba por momentos de crisis personal, estuvo hospitalizado en algún momento, ella no fue a verle. Fue a ver a otro miembro de la familia, pero a él no. Eso no es un malentendido, eso es abandono. Y la hija, Isa Pantoja, tampoco salió mejor parada. Salió de casa con una mano delante y otra detrás con su hijo pequeño, después de haber entregado a su madre 25.000 euros que nunca le fueron devueltos. 25.000 euros que una hija le da a su madre en un momento de apuro, y que la madre se guarda. ¿Dónde está el dinero de Isabel Pantoja?
Esa es la pregunta real, la que llevan años haciéndose los jueces, los periodistas y cualquiera que se haya acercado a esta historia, porque las cuentas no cuadran, los números no encajan. La herencia de Paquirri, lo que sacó de Encarna, los millones de Julián Muñoz, una carrera artística de décadas con cachés astronómicos, entrevistas millonarias, realities en prime time, todo eso sumado es una fortuna muy real, y sin embargo las deudas se acumulan. Hacienda la pone en la lista de morosos, Cantora está embargada, sus hijos están arruinados, los fans que le dieron dinero para la fianza nunca vieron un euro de vuelta. Hay quien apunta al hermano Agustín como la clave del misterio. Hay quien habla de gastos completamente fuera de control, de una vida sostenida durante décadas por encima de cualquier límite razonable incluso para alguien con sus ingresos. Hay quien dice que el dinero nunca fue declarado correctamente, que viajó a cuentas en otros países, que se distribuyó de maneras que la justicia nunca pudo rastrear del todo. Lo que sí se sabe es esto: Isabel Pantoja ha abandonado España. Se ha ido a República Dominicana con su hermano Agustín. Ha dejado atrás Cantora, sus deudas, sus hijos, sus nietos y 40 años de historia. Y según quienes la conocen, no mira atrás. No llora por lo que deja. No le pregunta a nadie cómo están sus nietos. Se ha ido como si todo lo que construyó aquí fuera un escenario que ya no necesita. Y ese es el dato más revelador de todos. Más que los millones, más que las estafas, más que los documentos firmados en momentos vulnerables, lo más revelador es la indiferencia. Una madre que puede irse sin mirar a sus hijos a los ojos. Una mujer que puede dejar que su propio hijo pierda la herencia de su padre y seguir hacia adelante sin detenerse. Una persona que estuvo cerca de Encarna Sánchez durante años, que vivió en su casa, que se benefició de su dinero y de su amor, y que la abandonó cuando ya no pudo darle más. No hay aquí una historia de mala suerte, no hay circunstancias desfavorables. Hay un patrón que se repite desde 1984 hasta hoy. Cada vez que hay dinero en juego, Isabel Pantoja toma decisiones que perjudican a los demás para beneficiarse a sí misma. Cada vez que alguien deja de tener algo que ofrecerle, desaparece de su vida. Cada vez que le conviene firma documentos, acepta regalos, deja que otros carguen con las consecuencias. Lo triste, lo que realmente duele cuando te pones a analizar esta historia en profundidad, es que Isabel Pantoja fue una artista extraordinaria. De verdad, la viuda de España no era solo un personaje de marketing. Era una mujer que cantaba con una verdad que pocas personas han logrado transmitir desde un escenario. Marinero de luces no fue un accidente. Era talento puro, y ese talento le dio un lugar en la cultura española que muy pocos artistas han alcanzado, pero ese talento nunca fue suficiente para ella. Siempre quiso más, siempre necesitó más. Y en ese camino hacia más, fue dejando personas rotas a los lados. Encarna, que murió sin que Isabel le cogiera la mano al final. Julián, que pasó por la cárcel y perdió casi una década de su vida. Kiko, que creció creyendo que su madre lo quería y descubrió que era una variable más en la ecuación económica de Isabel. Isa, que salió de su casa sin nada. Los fans que dieron dinero sin recuperarlo jamás. Todos perdieron algo al acercarse demasiado. Y ahora Isabel está en el Caribe, con su hermano, mirando hacia un continente donde quizás nadie conozca todavía la historia completa. Donde quizás pueda construir una nueva narrativa. Una nueva versión de sí misma, donde el dinero que nadie puede explicar de dónde viene financie una nueva etapa de su vida. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar, siempre. Y la pregunta sigue ahí, flotando sin respuesta oficial. ¿Dónde está el dinero de Isabel Pantoja? Quizás la respuesta más honesta es esta: en algún lugar donde sus hijos no pueden acceder, donde Hacienda no ha podido llegar, y donde la conciencia de Isabel Pantoja tampoco parece haber entrado nunca. Hay historias que te entretienen, y hay historias que te hacen entender cómo funciona el mundo. Esta es de las segundas, porque Isabel Pantoja no es un fenómeno aislado. Es el retrato de algo que pasa cuando el dinero y el poder se convierten en el único idioma que alguien habla, cuando la ambición no tiene límite, cuando las personas de alrededor dejan de ser personas y se convierten en recursos. El karma, dicen quienes la conocieron bien, siempre vuelve. Y lo que Isabel Pantoja tiene hoy no es una vida, es la soledad perfecta que construyó durante 40 años, una traición a la vez. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos.